Estamos aquí reunidas, como sabéis, para hablar del nuevo libro de Ana R. Chimenos, Vidas Lentas, ganador del Premio Internacional de Novela Ciudad de Barbastro 2020 y publicado por la editorial Pretextos. Este evento ha sido posible gracias a la colaboración de la librería Prola de Barcelona, gracias a la Asociación Caladona de Barcelona y particularmente gracias a la organización de su grupo afiliado Miradas Violeta y al trabajo de sus responsables de Secretaría y Comunicación. Y un saludo afectuoso particular a Gemma, muy agradecida, Gemma, el trabajo que estás haciendo. Voy hablando en castellano porque hay personas que se han apuntado, esto lo sé por el listado, que no entienden el catalán. Pero bueno, cada uno, lo que se hace en este país es que se habla un poco el idioma que se prefiere hablar y bueno, y entonces hay evidentemente llena libertad de expresarse en el idioma deseado, siempre que no sea ruso o chino, por favor. Pues me presento, para quien no me conoce, soy Alberta Toniolo, trabajo como profesora titular de Historia e Instituciones Económicas en la Universidad Autónoma de Barcelona, pero por lo que concierne a este encuentro, estoy aquí como representante del grupo Miradas Violeta, que es un colectivo de mujeres afiliado, como he dicho antes, a Caladona, que se dedica al análisis y a la reflexión sobre la actualidad desde una perspectiva feminista. En esta sede me acompaña, en esta presentación, me acompañan Silvia Ventura, magistrada y presidenta de la Comisión de Ética Asistencial de la Fundación Congreso Catalán de Salud Mental. Silvia Ventura nos explicará sus impresiones y valoraciones de la novela de Ana R. Chimenos. Particularmente nos hablará de la temática del libro de Ana, que es fundamentalmente, no exclusivamente, pero la temática de la relación entre terapeuta y enfermos mentales. En última instancia, la relación entre psiquiatría y locura. Y está aquí con nosotras también la autora, Ana R. Chimenos, que después de Silvia nos dará ulteriores informaciones sobre su obra, hablando, me imagino, de su gestación, de su realización, de sus objetivos, de sus impresiones sobre los resultados y nos hablará seguramente también de las preguntas a las cuales pensó contestar escribiendo Vidas Lentas. Bueno, mi función es la de presentar a quien presentará la novela. Y empiezo por la autora, Ana R. Chimenos, con la cual me une una relación de amistad de largo plazo, dirían los historiadores y los economistas. En efecto, con Ana nos conocimos hace 25 años. En el tiempo, imagináis, en que hacían furor en las radios y en las discotecas y los locales el primer álbum de las canciones de Rosana, A Fuego Lento. Me imagino que todas los de aquí
acuerdan, y también la flaca de jarabe de palo. Es decir, que mucha agua ha pasado desde entonces. Ana, en aquel tiempo, trabajaba en un banco y estaba acabando su carrera en psicología, en la Facultad de Psicología. Obtenido el título y harta del mundo de las finanzas, se fue a la India con la Fundación Vicente Ferrer en el marco de un proyecto de microcréditos para mujeres. A la vuelta a Barcelona, hizo el máster, se inscribió y frecuentó y después obtuvo el título del máster en estudios de la mujer, el máster de Duoda, coordinado por la Universidad de Barcelona, y sobre todo se volcó Ana hacia el sector, el ámbito de las organizaciones humanitarias, fuerte de su experiencia en la India. Se puso a trabajar, a currar en el consultorio del Cuarto Mundo de Médicos Sin Fronteras y también a la Cruz Roja, ocupándose de proyectos de capacitación para inmigrantes. Un ejemplo de esta nueva dedicación, pasó del banco a la Cruz Roja y a Médicos Sin Fronteras. En los primeros meses del 2001, y esto me lo acuerdo muy bien, participó activamente como voluntaria en el movimiento de cientos de personas sin papeles que por protesta empezaron una huelga de hambre y se encerraron en distintas iglesias de Barcelona. A partir del año siguiente, o sea, en 2002, Ana encontró trabajo como gestora de casos en el programa de seguimiento individualizado de la Fundación CPB, Servicios de Salud Mental. Ana era de formación psicoterapeuta y psicóloga sanitaria. Y seguramente se quedó fascinada por el mundo de la psiquiatría y de la salud mental. Ya tenía un background, como decir, un terreno, evidentemente favorable a su ciudad, a su interés hacia este mundo. Así que a partir de 2002 se quedó en la Fundación CPB y en los años siguientes, añadió toda una serie de, de actividades y méritos, entre los cuales el hecho que se especializó en perita forense y en estudios de cooperación internacional. Y además, en 2017, elaboró un proyecto en vivo de flamenco, del baile flamenco, con usuarios de salud mental y otros proyectos artísticos, siempre relacionados con la salud mental. Pues, ¿cómo podéis entender de estas breves notas biográficas? Ana R. Chimenos es una experimentadora vital y lo demuestra su currículum profesional, pero sobre todo su dedicación cada vez más profunda y comprometida con el trabajo literario. Después de haber colaborado en revistas divulgativas del ámbito de salud mental y de haber colaborado también en la revista Zut, en 2013 Ana publicó su primer libro de relatos, Interior Azul. Libro que fue finalista del premio Setenil 2013, que es un
un premio muy prestigioso por lo que hace a los relatos, las obras de relatos. A este libro, A Interior Azul, traducido también al catalán, quiero dedicar algunas palabras. En sus relatos, Ana representa 16 mujeres, todas ellas figuras de primer plano en la historia de la literatura y del pensamiento contemporáneo. La sexualidad transgresora, el feminismo, el psicoanálisis, la biopolítica. Pero he recuperado unas notas que había hecho en la cubierta del libro, en la página blanca del libro. El valor añadido de su narración, en mi opinión, está en el hecho que estos episodios protagonizados por aquellas 16 mujeres se componen y forman un mosaico, como un mosaico de visiones fragmentadas. Las miradas, vivencias, los espacios y los tiempos de cada relato queda reducido en pequeños incisivos trozos de espejos que reflejan también trozos de historias personales y colectivas. Y esto lo he visto repasando estos relatos del primer libro, emergen a menudo con sus personajes la dificultad de vivir y la locura. Todos temas que constituyen el eje central de la nueva novela de Ana que aquí presentamos. Llegada a este punto, dejaré la palabra a la magistrada Silvia Ventura, pero no sin haber desplegado por lo menos unas informaciones básicas sobre su vida personal, perdón, profesional. Un lapsus. No tenía ninguna intención, además que no. Vida profesional fuertemente comprometida desde comienzo con el ámbito de los derechos humanos y civiles. Silvia empezó a trabajar como abogada especializada en derecho penal en 1980. Como abogada trabajó en la Comisión de Derechos Humanos y Libre Ejercicios de la Abogacía. Después fue socia fundadora y miembro de la primera junta directiva de la Asociación Catalana de Juristas Demócratas, esto en la segunda mitad de los años 80. Y entre 1995 y 1999 fue coordinadora de Cataluña de la Asociación Jueces para la Democracia y miembro de su secretariado estatal. Silvia ha participado como observadora internacional en varios juicios de los tribunales de distintos países y desde 1999 es magistrada de un juzgado de primera instancia de Barcelona, especializado en internamientos psiquiátricos e incapacidades. Actualmente, Silvia es presidenta de la Comisión de Ética Asistencial de la Fundación Congreso Catalán de Salud Mental. En el currículum de Silvia encontramos también otra nota muy interesante que de una cierta manera la acerca aún más a Ana Errechimenos, y es que en 2007 publicó el libro Els bojos a Catalunya, Los locos en Cataluña, 1850-2000, publicado por el editorial Edición 62. Se trata de un ensayo histórico
que recorre las tapas de los últimos 150 años de la psiquiatría en Cataluña, con una perspectiva, y no podría ser diversamente, polémica y comprometida, atenta, defensora de los aspectos humanos que a menudo, me imagino, quedan comprometidos en los internamientos judiciales y en las incapacitaciones psíquicas. Bueno, realizada hasta aquí mi función de introductora, de presentadora de presentaciones, doy la palabra a Sílvia Ventura. Bona tarda. Moltes gràcies, Alberta, pel que acabes de dir, perquè jo no sóc gens important en aquest acte. La veritat és que m'és molt difícil parlar del llibre de l'Anna com a amiga, de forma imparcial. Jo conec a l'Anna just quan ella ha tornat de la Índia i entra a treballar en el CPB. I a partir d'aquí hi ha una gran afinitat sobre el tema. Suposo que dir que el llibre que m'ha agradat molt no n'hi ha prou, que haig de dir alguna cosa més, però és la veritat. És un llibre més que recomanable. Utilitza l'Anna una gran riquesa de llenguatge per dir el que vol dir amb exactitud. Et submergeix dins un calidoscopi de colors trencats que és el món de la salut mental, tant des del punt de vista del pacient com el seu, com el d'ella mateixa. Ho fa amb una mirada dolça i profundament analítica alhora, tal com és ella. Et descobreix com la protagonista també ho fa, que el seu centre de gravetat vital es desplaça per tal de connectar els trossos de colors d'aquest calidoscopi que uneix amb el malalt mental. I és així com es succeeixen les escenes d'una plasticitat pictòrica de realisme desencarnat. Hi trobem a la dona asseguda a la vora del llit, de Hopper, o el pànic absolut del Crit de Munch. Tot ell excel·lentment trufat amb escenes de pel·lícula neoyorquina, en la que surten carreteres elevades, metros amb gent multicolor, amb sons que van des de l'adagi del Binoni a un rock dur, amb la vida que passa per tots a un ritme de les 4 estacions. El llibre ens endinsa a la terrible realitat del món de la psiquiatria, on la gran diferència de Hasper fa que l'estigma de la malaltia sigui marcat per nosaltres, pels suposadament sans, i tristament acceptat per ells. Com diu la narradora, l'univers psiquiàtric és la gran veritat, entre cometes. El pacient espera, en el seu rol de malalt, ser admès en aquest món fosc, teatral però fosc. I finalment, en colmo de desgràcia, s'hi troba com si fos el seu hàbitat natural, d'hospital en hospital, de consulta en consulta i al carrer en molts casos. I és que el món de la malaltia mental té un rerefons que és la pobresa. La pobresa que pot ser econòmica, en la major part dels casos. Els malalts psiquiàtrics no poden treballar en treballs normals, afectiva, perquè de vegades la malaltia ha trencat els llaços familiars, i també social. Social perquè hi ha un fort estigma i perquè les relacions interpersonals són difícils de mantenir. Un cèlebre psiquiatre del segle passat deia que de la diagonal en amunt els psicòtics eren pacients excèntrics que se'ls tractava a una consulta particular. I de la diagonal en avall, els esquizofrènics se n'anaven a Sant Boi. És a dir, de l'excentricitat de la diagonal amunt passàvem a l'esquizofrènia que els portava al manicomi. En el darrer segle, la psiquiatria aparentment ha canviat molt. Sí, de cert, ha canviat molt.
però hi ha un moll de l'os que segueix sent el mateix, el del poder que té la classe mèdica sobre el pacient. I el té la classe mèdica perquè nosaltres li hem delegat, nosaltres com a societat. I que surt molt sovint a la llum amb verbalitzacions del tipus pragmàtic que la narradora ressalta. Cometes. ¿Cómo añoro aquellos años dorados en que en psiquiatría el paciente simplemente hacía lo que le decía el doctor? No es queixava, no objectava. O bé, mira bien la dirección de su domicilio. Vaya, es nuestra. Lo tendremos que atender. Això vol dir que és un pacient complicat, que és un fardo que si ens poguéssim treure a sobre, doncs veiéssim que el domicili és un altre, el tiraríem cap un paquet perquè el porta gent que no estima el seu treball com l'estima l'autora. I tampoc ha canviat tant la forma de diagnòstic. El diagnòstic segueix sent l'observació, molts cops indiciària, guió superficial, allò benet o brut, parla alt o no, és colèric o plora, col·labora o no, etc. Com veieu, són dades indiciàries. No hi ha cap sistema de valoració d'una malaltia mental. No hi ha ni una radiografia, ni una analítica, ni res, perquè la malaltia encara ara no se sap per què existeix. I aquestes dades indiciàries, no absentes d'ideologia en els seus anàlisis, però sobretot superficials si no es contextualitzen. Fixeu-vos que jo deia a l'Alberta que vaig començar a advocar l'any 80, però a l'any 76 ja vaig començar a treballar en jutjats. Treballava al jutjat que es deia de peligrositat i rehabilitació social, on es feien mesures predelictuals, sistema alemany feixista. I què era una mesura a sancionar en presó? L'homosexualitat, perquè era una malaltia i era un perill social. Fixeu-vos el que és la simptomatologia i la ideologia a l'hora d'etiquetar els malalts. També un altre exemple us voldria posar anterior, que és l'experiment del professor de psicologia de Stanford, Rosenhan, que en el temps de la guerra del Vietnam va escollir a 8 persones que no volien anar-hi, voluntaris, per fer un experiment d'anar a urgències psiquiàtriques dient que sentien veus. Es va fer així i tots 8 van ingressar. Per aquest fet sentien veus. I el que és més curiós, que els altres malalts se'n van donar compte que aquells no eren autèntics malalts. Jo els preguntava, sou periodistes? Què heu vingut a fer aquí? És a dir, la psiquiatria viu amb un núvol tan simplista de vegades tan superficial, que no se'n donen compte d'evidències. Així, la mateixa simptomatologia del segle passat i de fa 2 anys, quan va començar a estudiar-se el que eren els dements, aquesta simptomatologia evidentment persisteix, però se li ha donat al darrer segle un gran nombre de noms de patologies que es sobreposen les unes a les altres, perquè hi ha moltes malalties en què hi ha símptomes de depressió o que hi ha símptomes d'insomni o d'apatia o del que sigui. I llavors aquí hi ha la dificultat, teòricament, del diagnòstic. Però el que passa és que moltes vegades ens trobem que un pacient té 2 o 3 diagnòstics al mateix temps, perquè tots els símptomes ens donen no una persona, sinó 3 diagnòstics. La cosa es fa molt i molt més complicada quan aquesta persona ingressa a les urgències d'un determinat hospital. Si aquest hospital està fent un estudi patrocinat per un laboratori, possiblement sortirà amb un diagnòstic de TDAH d'adults. Era les 9. Jo em pensava que era les 9,
a les 7. Perdó? Em sentiu? Sí. Val. Si va a un altre hospital, possiblement aquella mateixa persona, en què hi hagi un altre laboratori que estigui fent un altre estudi, tindrà un diagnòstic de bipolar i així veus una història clínica d'una persona quan vas a un hospital d'aguts i vas veient la seqüència de diagnòstics sent la mateixa persona i amb un marge molt curt de temps. Això us ho faig com una pinzellada i com aquesta mateixa pinzellada també us diré que la idea del tractament d'aquestes malalties tampoc ha canviat tant, perquè el tractament dels psicòtics, dels malalts mentals severs en el segle XIX, fos quin fos el seu diagnòstic i les seves característiques, era la hidroteràpia. Estaven en banyeres hores i hores, 8, 10, 12, amb aigua calenta i aigua freda. Ara, en l'actualitat, el hipotètic cipridal, que es parla a la novel·la, com se l'anomena, que seria la versió última d'antipsicòtic, és el que també s'administra de forma universal als pacients, que pot anar acompanyat d'altres fàrmacs, no ho amago, però que hi ha una universalitat en el tractament. No hi ha vestit a mida en el tractament dels malalts mentals. És a dir, a la pràctica sí que hi podria ser, però a la pràctica no es dona. Perquè cal parlar amb el pacient, saber de la seva biografia, de les seves circumstàncies. I això requereix temps, coneixements i empatia. En el món de la psiquiatria, actualment, és el model biomèdic, que queda reduït amb el que se'n diu el DSM, actualment hi ha el número 5, el glossari de malalties mentals, que té una versió de butxaca ultra resumida, en què hi ha els símptomes de cada patologia i el fàrmac recomanat. Les visites psiquiàtriques solen ser al centre de salut mental d'uns 15 minuts, en què es parla amb el pacient i al mateix temps s'escriu a l'ordinador. És a dir, que es mira a la pantalla de l'ordinador. L'estudi filosòfic, egoístic i social del pacient no hi cap i tampoc es busca. La frase de Letamendi, no hay enfermedades sino enfermos, ha quedat com una peça de museu. I la subordinada d'aquesta frase, ell deia, el que solo sabe de medicina, ni medicina sabe. Evidentment també és de museu. Perquè, evidentment, per tractar a un malalt hem de saber moltes coses, entre elles com pensa, com sent, quina seria la seva filosofia vital, què el mou, què l'impulsa. Tot això no està en el DSM, evidentment, ni s'ensenya actualment a les escoles de psiquiatria. La protagonista, i l'Anna que jo conec, fa que tot allò que hauria de fer el psiquiatre. Escolta el malalt, l'acompanya, empatitza i reconeix el d'altre. I en aquest reconeixement l'empodera. I es produeix aleshores una autèntica aliança terapèutica. Et reconec a tu i els teus drets i et dono suport per millorar les teves circumstàncies, reconeixent que ets diferent, un ser diferent, però lliure. El paper d'acompanyant terapèutic, que per mi és tremendament difícil, de la protagonista, li dona als seus pacients, potser sense saber-ho ni sense buscar-ho, els drets que recull la Convenció dels Drets de les Persones amb Discapacitat de Nacions Unides, a Nova York, 2006, que en definitiva no és res més, han firmat, jo diria que pràcticament tots els països del món, però posar-la en pràctica, doncs, molt pocs i implementat en un nivell baix, especialment al nostre país, no és res més que reconèixer els drets humans de la persona amb discapacitat, en aquest cas el malalt mental. Res més. És a dir, que és una persona que té dret a la llibertat, a la vida, a la salut,
podem fer el decàleg al treball, a viure amb qui vol, a contraure matrimoni, fer testament, divorciar-se, etc, etc, etc. Però això a la pràctica no es reconeix, perquè la societat té una gran dificultat per connectar amb les deficiències de la persona amb discapacitat. La connexió amb aquestes deficiències és senzillament donar-li suport. Se'ls reconeix la capacitat, se'ls ha de reconèixer la capacitat de decidir i d'equivocar-se. I com fa la protagonista, acompanyar-los sempre caminant al costat i oferint oportunitats. Sempre des del tractament comunitari, malgrat que quedi atrapada la protagonista en la psiquiatria oficial que priva de llibertat fins a arribar a la contenció mecànica. Cal un model de psiquiatria que sàpiga mirar els ulls i vegi que el color de la mirada del pacient va canviant. I és que la psiquiatria és massa important per deixar-la en mans de psiquiatres, tal com ens deia el sociòleg Robert Castell. Calen persones com l'Anna que facin introspecció de la seva feina, que la mirin críticament i amorosament alhora i que se'n facin, i que a més en faci un llibre de la categoria d'aquest, merescudament premiat. Felicitats, Anna. Moltíssimes gràcies, Sílvia. I ara et toca a tu explicar-nos el teu llibre. Bueno, sí, muchas gracias. Yo voy a hablar en castellano, básicamente porque el libro está escrito en castellano. Y bueno, muy buenas tardes a todas, a todos. Estoy súper encantada de estar con vosotras, aunque tengo que decir que el formato online no sea mi formato favorito. Bueno, en general no es el formato favorito de nadie, pero bueno, dadas las circunstancias, haremos lo que podamos. Especialmente quiero agradecer al grupo Miradas Violeta, a Carla Dona, especialmente a Secretaría de Comunicación, y a la librería Prolac por haber organizado esta actividad. Y por supuesto a mis queridísimas Alberta Toniolo y Silvia Ventura, amigas entrañables desde hace más de 20 años. Bueno, os explico. Este libro comenzó a fraguarse en 2002, cuando aterricé en el complejo mundo de la salud mental. Fue realmente un amor a primera vista, que aún dura, aunque con los cambios lógicos que se dan en el amor en el transcurso de los años. De un furor curandis arrebatado de los inicios, porque yo entré a trabajar en un programa pionero que pretendía entender la psiquiatría desde un modelo distinto. Éramos muy jóvenes y teníamos la pretensión de cambiar el mundo de la psiquiatría. Con los años una adquiere un temperamento mucho más templado y humilde también, sobre todo. Pero bueno, yo estaba totalmente fascinada ante los escenarios que se abrían ante mí, porque si algo tiene y sigue teniendo la psiquiatría es que es apasionante. Pero había muchísimas cosas que no entendía. Y empecé a tomar notas en libretas. Preparándome esta presentación, he recuperado algunas de esas libretas y os voy a leer el tipo de frases que anotaba. Por ejemplo, en un dibujo, el ojo de Dios incrustado en un triángulo, inconfundible. Me acabo de enterar de que el déjà vu tiene su contrario, déjala. Es emocionante. No oigo hablar, dice X. Siento hablar. Las metáforas de Guattari. Se ponen los pacientes en los libros como una colección de mariposas. Hablando de un caso, hay sospechas de folie deux, de delirio compartido, por lo que han ingresado a la madre y a la hija en 2 hospitales distintos para ver cuál de las 2 es la verdadera portadora del delirio. Apasionante. Además era muy gracioso porque siempre ponía maravilloso, increíble. El estigma, peligrosos, tontos, genios. Desgraciadamente, por ese orden. Me encanta inventarme diagnósticos futuristas. Eje 4 en fase 1.
A las mujeres se les diagnosticaba como histéricas. A los combatientes, en cambio, el diagnóstico de estrés postraumático les daba dignidad. Me horroriza pensar que yo podría estar ingresada aquí. Las personas diagnosticadas de trastorno mental grave que consumen antipsicóticos mueren 25 años antes de media que la población general. Este es un dato que a mí me impactó muchísimo. 25 años son muchos. Y sobre todo mueren por trastornos vasculares y cardíacos. En los estados depresivos, la luz está mermada por restricción de voltaje. La psiquiatría como el diabólico cubo de Rubik. Si te atreves, ármalo. Cuando yo llegué, realmente tenía esta sensación, ¿no? La psiquiatría aparecía ante mí como un cubo de estos juegos de los niños, que teníamos que encajar muchas piezas, trabajaba con muchos interlocutores y era complicado. Y ahora me estoy acordando de uno de los primeros casos que me derivaron, que era un chico joven, bueno, pues con un trastorno psicótico, pero bueno, una vida funcional, tranquila, normal, y que estaba en un proceso en marcha de incapacitación que había pedido su familia. Yo, claro, era muy inexperta, pero no, incluso desde mi inexperiencia me costaba entender por qué se pretendía incapacitar a este chico. Hasta que descubrimos que había heredado un gran patrimonio de su madre y que había intereses económicos por parte de la familia importantes para que él no pudiera gestionar este patrimonio. Entonces yo me enfadé muchísimo y dije, yo me voy a ver al juez. Y todo el mundo, ¡hala! Y tan, yo voy a ver, y hablo con quien sea, porque esto no, aquí hay unos intereses que tienen que salir a la luz. Y curiosamente en los juzgados estaba Silvia Ventura y me planteé en los juzgados esperando que serían unos trámites, que no podría hablar con la jueza, que sería muy complicado, que bueno, la burocracia sería impresionante y que encima la jueza sería borde, porque tenía esa percepción. Y fue todo lo contrario, llegué allí, me hicieron pasar a una sala, recuerdo perfectamente ver a Silvia Ventura en un despacho, en un marco tenía a un lado la bandera de España, en otro lado la bandera catalana, alguna otra bandera, las banderas por supuesto que no falten, y encima de la cabeza la foto del rey, que es bien curioso porque yo he pasado por muchos despachos y me fijo mucho en lo que veo, ¿no? Y fotos de rey ya no veo, pero crucifijos sigo viendo. Y pues no sé, en un estado supuestamente laico, lo de laico aún está por ver, por lo menos en determinados hospitales públicos. En fin, conocí a Silvia, nos caímos muy bien, nos hicimos amigas y como yo estaba tan perdida, ella se ofreció a solucionarme cualquier duda y es más, me propuso acompañarla en su quehacer cotidiano durante unos días y fue un recorrido apasionante, una inmersión brutal en el mundo de la psiquiatría. Pude ver ruedas de pacientes, ella valoraba la idoneidad de los ingresos involuntarios y fue una experiencia apasionante. Y bueno, este fue mi primer contacto con Silvia. Luego hemos pasado muchas aventuras profesionales y también personales, que no vienen a cuento, por cierto. En fin, desde aquellos primeros apuntes tomados en libretas de Espiral han pasado más de 20 años y bueno, tenía tanto material que al final decidí hacer un libro. Han sido 20 años durante los que he cruzado de ida y de vuelta existencias que abarcan, además de una subjetividad marcada por etiquetas diagnósticas, trastornos psicóticos, afectivos, de la personalidad, una crítica en acto de la noción misma de frontera. Esa frontera tan porosa e inestable que pretende distinguir lo normal de lo anormal y lo sano de lo insano. Desempeñarme profesionalmente durante tantos años en este territorio tan lábil me ha obligado, como os decía, a hacerme muchas preguntas cuyas respuestas, si es que las hay, han sido troceadas y repartidas entre las instituciones, profesiones, servicios
libros y personas que tienen algo que decir al respecto. Trabajo que he intentado recoger en este libro. Los personajes y situaciones son ficticios, aunque es muy curioso porque ahora que empiezo a recibir feedback del libro, sobre todo compañeros de trabajo me dicen, es que este psiquiatra lo has clavado, es que es él, idéntico. Y yo digo, pues es que es todo inventado, es un mix de situaciones, incluso hay compañeros que me han dicho, oye, ¿te acuerdas de aquel paciente, lo que sufrimos con él? ¿No? Y digo, bueno, es curioso, ¿no? Cómo leemos. Y sí que es cierto que creo que cualquier persona que trabaja en salud mental puede reconocer muchas situaciones y bueno, situaciones vividas. En general lo que quería era narrar un entramado de vivencias que nos acercaran al mundo interno y a la subjetividad de las personas diagnosticadas. Pero también explicar la complejidad de dar respuestas consensuadas cuando son muchos los protagonistas que intervienen en los procesos asistenciales. En definitiva, mi intención básica al escribir esta novela ha sido empatizar con las necesidades que a ambos lados de la frontera tenemos unos y otros. Y es que hay vidas que se salen de plano, vidas lentas o velocísimas que apenas son registradas por el ojo de nuestra sensibilidad opaca, endurecida. Vidas que usan ritmos irregulares, ritmos no normativizados que las vuelven invisibles para la mayoría. Vidas que desprecian los modos diacrónicos de lo continuo y sucesivo, prefiriendo alojarse en los dos extremos infinitos del tiempo, la eternidad y el instante. Vidas lentas. La protagonista de la novela lo explica así, cito textualmente. Peter Hankel dice que cada forma es lenta, que cada forma es un rodeo. Ese lugar de rara belleza que es la lentitud del mundo de ellos, refiriéndose a los pacientes. Una especie de tiempo suspendido como antídoto contra el veneno del tiempo ferozmente fugitivo. Cuánto lo disfruto. Ante la aceleración e hiperactividad que no tolera ninguna extensión dilatada del tiempo, ellos son unos resistentes, unos supervivientes a la implacable dictadura de la velocidad. Como ellos, yo tampoco tengo prisa. Yo también soy lenta y, por así decirlo, cuido de mantenerme un poco lenta para ellos. Vidas, sin embargo, para las cuales la experiencia del afuera deviene a menudo tan apabullante e insostenible que desearían apagarlo. Y esas vidas importan porque su diapasón herido, y digo herido porque me gustaría tener una visión más romántica de la locura, pero en general estas personas diagnosticadas son personas que sufren muchísimo y no me gustaría en ningún momento frivolizar sobre este sufrimiento. Pero esto que denominamos enfermedad mental, acaso sea una pieza más del orden de las cosas. En esta novela, narrada en primera persona, la protagonista, una mujer que, por cierto, no soy yo, repito que los personajes son todos inventados, de hecho hay una anécdota graciosa. Cuando terminé el libro lo pasé a algunos compañeros para ver un poco cómo lo veían y tal, ¿no? Y una compañera, hay una escena en el libro en la que la protagonista decide ponerse un inyectable para comprobar los efectos de la cantidad de medicación que se le dan a los pacientes. Y bueno, pues hace esta prueba, se pone un inyectable. Entonces pasé el libro a una compañera y me llamó por teléfono y me dijo, oye, ¿pero tú te has puesto un inyectable? ¿Pero qué pasada, no? ¿Pero dónde vas, no? Y yo digo, bueno, digo, no, la verdad es que no. Sí, una vez al principio tuve la fantasía y de ponerme un inyectable, comenté con un amigo psiquiatra y me dijo, mujer, pues que el inyectable no te va a hacer delirar, solo te va a hacer dormir. Y yo, como soy muy dormilona, solo me falta añadir a mi capacidad de dormir
algo más, ¿no? En cualquier caso, tampoco me parecería tan raro probar la medicación que les damos, ¿no? Y muchos de mis colegas un poco mayores presumen de haber tomado ácido en los años 70 para intentar experimentar algo parecido a la psicosis. Bueno, en fin, que la protagonista no soy yo. Y lo que hace la narradora es intentar dar voz a varias de esas vidas mientras la protagonista se pone a caminar al paso de ellas. Nos encontramos en una ciudad cualquiera de la primera década del siglo XXI, en un entorno psiquiátrico de estética dadaísta, de cerebros y puzzles. Esto del cerebro es muy gracioso, ¿no? Estamos en la era del cerebro y cualquier imagen relacionada con el mundo de salud mental tiene que ver siempre el cerebrito, ¿no? Con sus circunvalaciones gelatinosas. Y en la versión más amable, mandalas. Ahora los mandalas han pasado un poquito de moda, pero tuvimos una década que si no se hacían mandalas parecía que la salud mental no existía, ¿no? Yo acabé harta de ver mandalas en todos lados. Es un entorno dominado por el modelo biomédico, la furia de manuales nosológicos como el DSM, que ha explicado un poquito Silvia, y las industrias farmacéuticas. En este contexto, el paciente es la media naranja y la otra media la pastilla. Y siguiendo esta misma lógica, el drogado preventivo es el futuro. Para aquellas que no seáis del mundillo, os explico un poquito más, aunque ya lo ha iniciado Silvia, que es el DSM. El DSM es un manual supuestamente teórico que apareció creo en el 52, con la pretensión de confeccionar una clasificación de los trastornos mentales consensuada y que actualmente constituye el sistema de clasificación hegemónico a nivel mundial. Del DSM podríamos destacar, por un lado, su gran simplificación y por otro, la consideración del medicamento como bien supremo y absoluto de consumo. Actualmente tenemos la 5ª versión del manual, cuyas aportaciones han generado y siguen generando grandes controversias. Las críticas principales han sido, perdón, no lo digo yo, lo dice The Lancet, la existencia de graves conflictos de intereses entre muchos de los expertos que han creado el DSM y las industrias farmacéuticas. La nueva definición de trastorno mental es sumamente ambigua. Se advierte de la imparable ampliación de categorías diagnósticas. El primer manual que salió en el 52 había 108 categorías y ahora, si no me equivoco, estamos rozando las 400. Que en 70 años los trastornos mentales hayan pasado de 108 a 400 es cuanto menos curioso. Los umbrales diagnósticos que establecen los límites entre lo normal y lo patológico son cada vez más bajos, más estrechos. Y se ceba especialmente en las poblaciones más vulnerables. Los niños, y ahora que estamos en la era de fidelización de los clientes, imaginaos el gran logro que significa fidelizar desde la más tierna infancia a una persona. Y los ancianos, por supuesto, también vulnerables y a los que se medica bastante bien, ¿no? Por otro lado, las personas se ven afectadas negativamente con la continua medicalización de sus respuestas naturales y no se tiene demasiado en cuenta el contexto de los problemas o las variables sociales que causan estos problemas. Aunque, bueno, un día hablando del DSM, como podéis ver, no soy muy fan de estos manuales, hablando con un colega me dijo, bueno, Ana, pero al menos cuando hablamos de algo, sabemos en general de qué estamos hablando, porque antes se podía adivinar el estado mental, por ejemplo, de una persona analizando los pozos de su taza de café. O sea que, bueno, también cabría matizar, ¿no? Lo que pensamos sobre el DSM. Pero bueno, en fin, no he venido aquí en absoluto para hablar del DSM, creo que le dedico solo un parrafito en el libro, sino he venido a hablar de mi libro, ¿no? He venido a hablar de mi libro. La protagonista narra su trabajo como acompañante terapéutica de personas diagnosticadas.
con la firme convicción de que la vida al aire libre ofrece 1000 veces más posibilidades terapéuticas que el trabajo en un despacho. Defiende, por ejemplo, que los platos guisados en una cocina pueden lograr que lo concreto, las lentejas, las patatas bravas, los huevos fritos, dé marco a las palabras. Que se puede hacer rehabilitación cognitiva, esto que ahora está tan de moda, que parece que si no somos expertos en rehabilitación cognitiva no somos nada, pues se puede hacer rehabilitación cognitiva jugando al parchís en un comedor destartalado y que las partidas de ping-pong en el parque podrían ser imprescindibles, dado que es muy difícil seguir los botes nerviosos de una pelota y la tristeza a la vez. Ella mira para leer bien lo que el paciente habla y lo que dice tras su decir, lo no dicho. Ella mira e intenta leer bien sin traducir porque no se puede traicionar lo incomprensible. ¿Qué mira el paciente? ¿Cómo lo mira? ¿Desde qué lugar mira? Más, ¿qué ve la protagonista cuando se mira en los ojos de ellos? ¿Qué miran ellos en ella? ¿Qué encuentra la protagonista cuando, reflejada en la mirada de ellos, se mira dentro? Y es que aunque ella no lo desee, existe un grado importante de exposición personal. Nuestra protagonista permanece muchas horas concentrada en emociones y pensamientos ajenos muy intensos que a veces de alguna manera la colapsan. En sus propias palabras. No sé muy bien cómo decirlo. Entiendo que este trabajo implica estar dispuesta a que tu centro de gravedad se desplace un poco. Pero una cosa es estar dispuesta y otra notar cómo tu centro de gravedad, en efecto, se desplaza. Quiero decir, no sé muy bien lo que quiero decir. Lo que quiero decir es que me siento expuesta, que hay consecuencias, que tampoco hace falta que ellos hagan nada especial para remover algo difícil de verbalizar dentro de mí. Basta con que estén, con que me miren. O en otra escena, cuando llega a casa tras un día complicado, nos dice lo siguiente. Me tumbo en el sofá y me pongo a mirar los anuncios de la teletienda. A veces tengo pensamientos oscuros respecto al trabajo. Nada de lo que hago es natural, solo existen emociones, todo es raro y la tarea nunca se termina. Me pregunto cómo harán el resto de profesionales para desconectarse de lo mental. A mí me tranquiliza la concreción de lo visual. En la televisión no hay dobleces, ambigüedades ni pliegues mentales. Solo un hipnótico universo de formas seguras y duraderas. Partículas de color revoloteando dentro del cristal de las picadoras. La superficie lisa de la cara de una patata. La rugosidad de un champiñón. Un trozo de apio fresco y verde. La zanahoria naranja. Rodajas de pepino traslúcido. Una cuchilla atravesando la dulce textura de la clara de huevo hasta reventar la yema. La fresa triturada estallando en rojo. Y la protagonista se queda dormida con el mando en la mano. Entre los pacientes y la protagonista existe pues un intenso intercambio afectivo que le obliga a revisar su propia existencia y también a plantearse cuestiones del orden del control social, la distribución económica o los derechos humanos. Porque desafortunadamente, y aunque nos gustaría pensar que sí, y a pesar de lo que dice Silvia de la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad, yo creo que los derechos no son los mismos para personas con diagnósticos gruesos que el resto de la población. O la protagonista se plantea de qué hablamos cuando hablamos de ética en salud mental, qué es la conciencia de enfermedad, un concepto que repetimos una y otra vez, en qué consiste lo terapéutico, qué es la autonomía o el aquí y ahora, como si para los pacientes eternamente rehenes del presente de nuestros servicios no existiera un allí y después más allá de nuestro ombligo.
digo que ella mira y se asoma a universos hipnóticos, a paisajes interiores fascinantes. Diálogo constante de la protagonista con David, que lleva 4 años sin salir de casa, sin salir casi de su pasillo, sin salir del corazón de una bombilla siempre encendida. Con Marta, ingresada en un hospital psiquiátrico con antecedentes de consumo de drogas y autolesiones, pero que aún cree en la existencia de anclajes con lo real. Con Juan, que vive en un presente tan puro que le pone a salvo de las asechanzas del tiempo. Con Isabel, que ha convertido su delirio en una pequeña bolsa de viaje dentro de la cual le gustaría desaparecer. O con Erika, vertiginosa como una peonza o como una puerta giratoria y que se deja llevar por la corriente sin pasaporte, sin lengua común, sin nadie que la entienda. Personas sencillas y complejas cuya música interior, una música atravesada de silencios, de elipsis, de sobreentendidos, intenta escuchar la protagonista para ser ella misma un fragmento de ese concierto o de ese desconcierto, que ellos ejecutan según saberes y sentimientos tan distintos de los de las personas normales, por supuesto, entrecomillado. Poco a poco, la protagonista irá hilando con algunos de sus pacientes una trama posible que les devuelva su visibilidad hurtada y el derecho a avanzar a la vida, por la vida a la velocidad que se ajuste mejor a lo que son. Esta novela es sobre todo una reivindicación de ciertos modelos, de ciertos sujetos, no modélicos, y también la melancolía de comprobar cómo podemos errar a la hora de acompañarlos. Pensad que la dictadura franquista nos dejó como herencia un modelo de asistencia psiquiátrica centrada sobre todo en un hospital psiquiátrico cerrado y de carácter manicomial. Antes de crearse la red de salud mental, la asistencia psiquiátrica se limitaba exclusivamente a algunos dispensarios hospitalarios, a las consultas de neuropsiquiatría tan masificadas y, por supuesto, los ingresos manicomiales. La red que hemos forjado estos últimos 30 años pretendía ser una respuesta amplia y total a las necesidades en salud mental. Y sí es cierto que ha introducido una asistencia ambulatoria, unas unidades de hospitalización específicas, que la distribución territorial en áreas y sectores ha facilitado el trato de los pacientes a nivel comunitario, sobre todo con la posibilidad de una menor dependencia institucional de las personas y, sobre todo, importantísimo, intentamos que se puedan conservar los lazos familiares, evitando sacar a la persona de su entorno más inmediato. Sin embargo, a pesar de lo mucho que hemos avanzado, en algunos casos sigue siendo difícil velar por la continuidad de los cuidados de los pacientes. Y a veces, debido a disfunciones propias del sistema, desafortunadamente los más vulnerables siguen siendo los más desprotegidos. Además, existe una separación artificial y muchas veces conflictiva entre la red de salud mental y otras como la red de tóxicos, la tercera edad, servicios sociales, los servicios de inmigración o de atención a la infancia, que no obedecen a la complejidad del ser humano, ¿no? Por ello, este libro, sobre todo, pretende poner en valor el trabajo en el territorio y desde la perspectiva de la salud mental comunitaria de figuras poco visibles y conocidas como los gestores de caso y los acompañantes terapéuticos. Son figuras que se crearon inicialmente con el deseo de subsanar los huecos de esta red por donde muchas veces se cuelan los pacientes. Decía al principio que la novela está ubicada en la primera década del siglo XXI, por tanto no recoge
los cambios de estos últimos años en salud mental, que han sido muchísimos, como por ejemplo los programas de hospitalización a domicilio que tanto anhela la protagonista. Por suerte ahora tenemos programas estupendísimos para evitar que los pacientes sean ingresados en hospitales y que puedan ser atendidos, como decía Foucault, ¿no? en su propio domicilio, que es el centro, ¿no? de los cuidados, o también los recursos cada vez más abundantes para disponer de una vivienda digna, porque no nos engañemos, sin un techo o las necesidades básicas cubiertas difícilmente vamos a poder hablar de salud mental. Y bueno, ya me diréis, por ejemplo, cómo se hace para sobrevivir en una ciudad como Barcelona con pensiones de 400 euros mensuales. Y sobre todo, esta novela no recoge el papel fundamental que han desempeñado las asociaciones de usuarios y familiares, los movimientos en primera persona, los grupos de ayuda mutua, la gran labor antiestigma de colectivos como Ubertament, las inestimables aportaciones de los escuchadores de voces, este movimiento tan maravilloso de los Hearing Voices, el proyecto Ícaro, el Orgullo Loco. Y bueno, ya para ir terminando, termino con un párrafo de la novela, dado que ahora mismo estoy en un entorno feminista, y si tuviera que adscribirme algún ismo, desde luego sería el feminismo. Soy radicalmente feminista. Esta nomenclatura que está tan denostada, ¿no? El feminismo radical, pues yo sí, yo me defino como radicalmente feminista. Y es un párrafo dedicado a las madres. Yo también soy madre de una hija maravillosa que se llama Ada, dedicado a las madres que tanto han cuidado a sus hijos, a sus hijas, con o sin problemas de salud mental, y dice así, es un párrafo del libro. En el metro leo: busco dentro de las páginas un punto de inmovilidad en un mundo que gira sin descanso. En el libro, una madre escribe sobre la enfermedad mental de su hijo. ¿Por qué? Se pregunta. ¿No podía ser feliz? Pienso en todos los gestos, palabras y cuidados que asoman bajo la frase. Anda, come. Intenta descansar. Peínate. Pienso en la madre de David, en todas las madres de los pacientes, esquizofrenógenas en su estilo afectivo, contradictorias en el modo de comunicar, fálicas en el control, con alta emoción expresada, hostiles, sobreprotectoras, intrusivas, hipercríticas, desbordadas, pesadas, histéricas, las que abarrotan las salas de los grupos familiares, las que acuden a las entrevistas cuando se las cita, las que lo intentan y se confunden y se equivocan, las que quieren cuidar y proteger, las que sufren pero temen. Si se ha insistido tanto en su culpa, ¿por qué no subrayar su quehacer civilizador? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Ana, y muchísimas gracias, Silvia, a las dos. Bueno, vamos a abrir ahora un turno de palabras. Si os queréis apuntar, cabe només abrir el chat y escribir el nombre, una palabra o simplemente hola, y yo os daré la palabra. Si hay preguntas, intervenciones. Espera que voy a abrir. Y bueno, aprovecho y mientras hago yo una pregunta. Entonces, Ana, me he acordado de Michel Foucault, que cuando yo empecé a estudiar en la universidad era extremadamente de moda. Después ha caído un poco en el olvido, ahora está volviendo, pero
el lejano 1962, en su ensayo Enfermedad mental y psicología, Michel Foucault escribió, y cito literalmente: nunca la psicología podrá decir la verdad sobre la locura, ya que es la locura la que tiene la verdad de la psicología. Un momento que me voy a apuntar. Un vagón. Que Foucault es mucho Foucault. Sí. ¿Puedes repetir? Sí. Nunca la psicología podrá decir la verdad sobre la locura, ya que es la locura la que tiene la verdad de la psicología. O sea que es la... Bueno, mi pregunta es, después de leer tu novela, ¿crees que la protagonista llega progresivamente a esta misma conclusión y que durante su recorrido como terapeuta y acompañante se hace poco a poco contaminar, entre comillas, por la verdad que desprenden sus pacientes? Vale, vamos por partes. Por un lado, es una frase súper setentera, quiero decir, muy de la antipsiquiatría. De comienzo de los 60, imagínate. Sí, no, es que era, bueno, Foucault era total, ¿no? Pero sí, este tipo de aseveraciones son, sí, son muy setenteras, ¿no? Claro, la antipsiquiatría en su momento sigue, bueno, súper atractiva, pero los resultados, quiero decir, el coste de la antipsiquiatría tuvo muchos daños colaterales. Era muy bonito decir cerramos los manicomios y evidentemente se tenían que cerrar, es decir, la dirección era la correcta, pero por ejemplo en Italia, tú que eres italiana, lo debes saber bien, se cerraron los manicomios, pero debido a que no se había orquestado una alternativa coherente al manicomio, muchas personas quedaron totalmente desamparadas y terminaron en la cárcel o se murieron en la calle. Bueno, volviendo a la frase. No sé muy bien qué es la verdad y menos quién la tiene, ¿no? De hecho, palabras como verdad y libertad no dejan de ser un poco una abstracción. Existen acercamientos a la locura desde disciplinas muy dispares, ¿no? De la antropología, la sociología, la psiquiatría, la psicología. Pero creo que ninguna de ellas podría arrogarse la verdad total cuando hablamos de locura. A mí personalmente me interesa, más que aproximaciones científicas, que es el ámbito en el que me muevo, me interesa más la relación entre arte y locura. Pero bueno, esto sería otro tema. Bueno, a la pregunta de si la protagonista llega a esta conclusión, bueno, la protagonista de la novela en general está un poco enfadada, o como mínimo mantiene un discurso, una relación ambivalente con los discursos oficiales, entre ellos los de la psicología. Ahora me estoy acordando que hay un párrafo donde habla explícitamente de, a ver si lo encuentro, perdónate, y eso que soy psicóloga, pero soy crítica con todo, no puedo evitar. Hay un párrafo, que ahora lo busco, en el que la protagonista tiene un desencuentro con una psicóloga y habla así de la psicología. Un momento, ¿eh?
Aquí lo tengo. Tiene una discusión una psicóloga y la acompañante terapéutica. La psicóloga zanja la discusión diciéndome que la psicóloga es ella, no yo. Ah, los psicólogos y la verdad. Mira, precisamente estamos hablando de la verdad. Los psicólogos y la verdad. Los psicólogos y toda su jerga. Asertividad, competencias, coaching, inteligencia emocional, autoestima. Los psicólogos y su cientificidad, su capacidad para entenderlo y tratarlo todo. Técnicos, neutrales, sin pastillas. Del deporte, de la alimentación, de la pareja, de la resolución de conflictos, de los niños, de los duelos, de la mujer, de la vejez, de la educación, de la sexualidad, del bienestar, la psicología y sus gurúes, en todas partes arrogándose el derecho y la autoridad para hablar de todo. La psicología en detrimento de la filosofía, el pensamiento, la poesía o el misterio. Según Eva Illouz, gracias a la psicología, nuestro yo se ha vuelto finito, comprensible y regulable. Los seres humanos se entienden gracias a fenómenos concretos, objetivos y observables físicamente, en los que siempre cabrá la opinión o intromisión de algún psicólogo listo. Bueno, y finalmente me preguntabas si la protagonista se deja contaminar por la verdad de sus pacientes. Vale, bueno, dicho todo lo que he dicho, que ya no sé muy bien qué he dicho, lo que sí es cierto es que la protagonista no solo no pone ni cuestiona en ningún momento la verdad de sus pacientes, básicamente porque esta verdad la embarga, la colapsa, sobre todo cuando la verdad, ¿cómo le diría? La verdad le llega con toda su angustia, ¿no? No solo eso, no cuestiona en ningún momento la verdad de los pacientes, sino que existe una cierta permeabilidad entre ambas verdades, la de los pacientes y la suya propia, ¿no? Incluso creo recordar que en algún momento del libro ella se plantea que el coste de que sus pacientes mejoren es que ella enloquezca un poco. Sí, verdad. Un poco, no mucho, un poco, lo justo. Muy bien, gracias. No sé si hay alguien que quiera apuntarse. Sí. Yo no puedo seguir a todas porque sois Sí. muchas. Sí, Alberta. Y Claudia, adelante. Bueno, yo quería agradecerte, Ana, he leído tu libro y quería resaltar justamente el trato absolutamente respetuoso que tú rescatas de cada, bueno, la protagonista, digamos, ¿no? Pero bueno, tú lo escribes, que rescata de cada uno de los personajes que va acompañando a lo largo del libro, ¿no? Y en su atención terapéutica. Me gusta mucho porque es una manera de enfocar el trato con la locura, el trato con cada paciente, con cada ser humano que tiene trastornos mentales, ¿no? De una manera absolutamente particular e individual, que no responde a las generalizaciones al uso en la psiquiatría o por ejemplo en el DSM y en todos estos manuales que lo que hacen es uniformar y pierden, digamos, la particularidad, eso que Alberta llamaba el núcleo de verdad que puede haber en cada uno, ¿no? Y en ese sentido es de agradecer el enfoque tuyo, que es absolutamente respetuoso, porque pienso que cada ser humano realmente es particular y tiene su propia verdad. Y eso no puede ser encuadrado en un manual diagnóstico generalizador, que es el gran defecto que ha tenido y que, con todo respeto, ¿no?, sigue teniendo la psiquiatría.
Por eso me gusta mucho este desmarque tuyo y cómo también esta crítica a la pretensión de saber de una disciplina cuando quiere arrogarse el saberlo todo acerca de un objeto del que pretende dar cuenta, ¿no? Y yo en ese sentido creo que para poder entender, justamente poder entender la locura, hace falta una cierta transversalidad de distintas disciplinas que enfoquen distintas áreas vitales de las personas que intentan tratar, ¿no? Y además me gustó mucho el despliegue imaginativo de la acompañante terapéutica, porque aparte de su compromiso emocional, que lo tiene muy hondo con cada uno de los que trata, es el esfuerzo imaginativo por intentar ver de qué manera puede entrar y establecer una conexión emocional donde el otro, el loco o la loca, se sienta implicado, se sienta escuchado, se sienta reconocido de alguna manera. Por lo cual ha sido realmente un placer leer el libro y te lo agradezco mucho. Gracias, Claudia. Gracias. ¿Alguien se ha apuntado, además? Os recuerdo que esta presentación será colgada en YouTube, y entonces que, no sé, por las que hayan entrado un poco más tarde, bueno, pueden recuperar eventualmente la primera parte. Bueno, si no hay otras preguntas, si no hay otras intervenciones, y me parece que no. Que sí, Bueno, que Dan. sí. Sí, es que no veo. Si miras el chat, ahí hay una pregunta. Bueno, adelante. No es mía, ¿eh? ¿Quién lo ha escrito? Lola. Es la Lola Irún Ruiz, venga. Hola, buenas tardes, Ana. Perdona, Lola, no había visto. Ah, tranquila, que tengo tu libro, pero aún no lo he podido leer y me parece fantástico el planteamiento, pero me gustaría saber desde el punto de vista literario, de concebir la estructura, la trama narrativa, el material. Una vez ya tenías todo el material pensado, ¿cómo enfocaste un poco todo lo que sería la forma literaria del libro, ¿no? Pues mira, tenía mucho material y tenía que darle forma, y entonces me planteé dos cosas. Por un lado, trabajaba sobre dos planos. Por un lado, hacer algo más frío, tipo documental de salud mental, para introducir todos estos ítems que hemos estado hablando. Y por otro lado, a nivel de estructura, sí que me lo planteo un poco casi como si fuera una serie. Mi idea era ir dando inputs para tener un poquito atrapado al lector, ¿no? Combinar las dos formas de este fondo, ¿no? Y por otro lado también quería darle un punto lírico. Me hubiera gustado que hubiera sido más lírico, pero bueno, quedó así. Sí, básicamente sería eso. Gracias. Muy bien. ¿Más intervenciones? Pues me parece que no. Y entonces, si os parece bien, Ana, no sé si quiere añadir algo, Silvia, Ventura, si queréis añadir algo, si ya está bien así, ¿no? Sí, por mi parte sí. Y entonces, muchísimas gracias, Ana, muchísimas gracias, Silvia, muchas gracias a la librería Pròleg, a Caladona, al grupo Miradas Violeta y a Gemma, la secretaria de Cala
Caladona, que hasta ahora nos ha seguido así detrás del escenario. Y muchísimas gracias a todas vosotras por vuestra participación, asistencia, y bueno, y a ver si el próximo mes vamos a organizar otra presentación y bueno, y otro diálogo entre todas. Bueno, nada, buenas tardes, entonces buenas noches, y bueno, saludos y salud a todas.